18 goles se anotaron en esta fecha. En Dos Bocas, Guaraní derrotó al 3 de febrero por 2-0. 29 minutos de la primera etapa, Elvis Marecos aprovecha el centro de Jonathan Fabro para anotar el primer tanto aborigen. A los 33 llegaba el segundo y definitivo gol aurinegro por intermedio de Luis Armando Velar. Guaraní 2, 3 de febrero 0. En el estadio Feliciano Cáceres, Sportivo Luqueño le ganó a Libertad por 2-1. 25 minutos del primer tiempo, Hugo Luzardi, que juega con Ferreira, que devuelve para la definición de Luza para el primer tanto auriazul. 4 minutos después, el polaco Lapsip, que saca larga la pelota, el Tato que recibe y anota el segundo tanto para desatar la fiesta en las gradas. A los 33 del complemento, llegaba el descuento Gumarelo por intermedio de Juan Eduardo Zamudio. Sportivo Luqueño 2, Libertad 1. El sábado, en el estadio Feliciano Cáceres, Sol de América, que ofició de local, cayó ante Cerro Porteño 1-2. 8 minutos de la primera etapa, Sol de América se ponía en ventaja con el tanto de Carlos Alvarenga. 12 minutos del complemento, César, el Tigre Ramírez, se encargaba de la paridad transitoria 1-1. Y a los 40 de la etapa final, Jorge el Mono Brites, desde los 12 pasos, anotaba el segundo para darle la victoria al Ciclón de Barrio Obrero. Sol de América 1, Cerro Porteño 2. En Para 1, Olimpia cayó ante Rubioñú por la mínima diferencia de 1-0. Sabino Leiva, en el minuto 8 de la primera etapa, anotaba el único tanto del partido que le dio la victoria al equipo del Chiqui Arce. Olimpia 0, Rubioñú 1. En Tuyucuá, Nacional goleó al 12 de octubre por 4-0. 19 minutos de la primera etapa, Eder Godoy se encargaba del primero. Fabio Escobar, que ingresó en el segundo tiempo, anotó el segundo en el minuto 22. Del tercero se encargó el brasileño Inca de tiro penal. Y Guillermo Beltrán decretaba el cuarto tanto definitivo para la Academia. Nacional 4, 12 de octubre 0.